Roldán desde Gurí, en su acordeón soñador, hacia Chemindo Chobajo tocando la roncadora. Bueno de dedo. Hola a todos y bienvenidos a la clase número 6 del curso de Jardinería y Paisajismo Online de Jardín Urbano. Hoy vamos a hablar de nuestro material de curso, de la farmacia de cuidados básicos que se está actualizando en permanencia, de un diccionario de datos sobre el léxico que utilizamos en los cursos de jardinería, hablaremos de hongos, de calendario de podas y seguiremos hablando de canteros y rocallas, temática vinculada al diseño y el paisajismo y apasionante. En el material del curso, ustedes pueden ver que se van incrementando las carpetas y en particular tienen interesante lo de la farmacia en el jardín, ¿no? Mucho material
para leer, ¿no? y actualizarse en cuanto a cuidados de plantas. Y también aquí en la bibliografía, ¿no? Tienen una cantidad de material vinculado al mundo de las plantas. Este material se actualiza en permanencia y, por ejemplo, el material así interesante que yo les recomiendo de divulgación rápida es de jardinería, diseño y paisajismo en general, es la revista Jardín. Se llama así, pero tienen que pedirla como Jardín en la Argentina, en los kioscos más surtidos de nuestro país, se encuentra esta revista. Y después les voy agregando por temática cosas que me parecen sumamente interesantes para quienes pueden comprar acá en Uruguay o en algún momento ir a Buenos Aires o cuando van de vacaciones a Brasil. Les recomiendo, por ejemplo, este que se llama Plantas de Brasil, que montones se usan en Uruguay, por eso me interesa. Plantas ornamentales de Brasil, entonces van a ver la cantidad que tenemos en Uruguay de plantas venidas digamos, de este gran país, que no tienen por qué ser estrictamente brasileras, son plantas utilizadas en Brasil, pero que algunas de ellas pueden ser africanas, europeas, pero que están en Brasil y que después nosotros también las tenemos en nuestro país. Bueno, por ejemplo, el material del Banco de Seguros, que les dije que está buenísimo, sobre árboles en la ciudad de Buenos Aires, pero casualidad son los mismos árboles que tenemos nosotros. Entonces, libros que yo considero que les pueden aportar, ¿no?, a todos aquellos que quieran profundizar temas. Seguimos con nuestra clase. Les voy a comentar sobre los cursos de jardinería y paisajismo y otros cursos de jardín urbano, talleres, charlas, etc. Ustedes en la actualidad están cursando, ¿no?, un conjunto de temas que yo le llamo módulo 1, armado de canteros, reproducción de plantas, plantas con flores hermosas y duraderas, las herbáceas perennes, hablaremos de poda de rosales, decorar con macetas, cuidado y mantenimiento mes a mes, introducción al jardín Feng Shui, cuidados básicos. Todos esos temas los estamos viendo en esto que yo le llamo este módulo, que como ustedes vieron en este caso dura 10 clases. Tradicionalmente jardín urbano dividimos el mundo de la jardinería, o sea, todos los temas de la jardinería los dividimos en 4 módulos. O sea que ustedes están en este caso haciendo el primero, algunos de ustedes ya hicieron otros módulos, ¿tá? Entonces, en total son 4 módulos. Por ejemplo, en septiembre próximo comenzaría el módulo 2, seguro que comienza a distancia y online, y tal vez presencial, si mejoran las condiciones sanitarias. El módulo 3, un conjunto de temas también interesante, en particular sobre árboles, flora indígena, jardines verticales, comienza sobre marzo del año que viene, y el módulo 4 en septiembre del año que viene. O sea, esto fue históricamente armado así, lo he ido adaptando a la situación compleja que tenemos ahora. Por otro lado, también se van a enterar de que nosotros dictamos talleres de compost, de flora indígena, sobre jazmines y plantas perfumadas, plantas de los jardines de las abuelas, le llamo a las plantas que se utilizaban antes, que se siguen utilizando ahora o que se utilizan mucho menos. Por ejemplo, vamos a recordar la flor de nácar, las dalias, los cartullos, ¿por qué no? Y también damos charlas sobre plantas grasas y suculentas, y se vendrán más que estaremos informando próximamente. Nos vamos ahora a la clase número 6. En esta clase vamos a hablar de hongos, del calendario de podas en particular, y mucho de canteros y rocallas. Van una serie de fotos sobre hongos, los más comunes en nuestras plantas ornamentales, por ejemplo el famoso torque, la mancha negra de los rosales, el oidio, la roya, la fumagina, hongos súper comunes en las plantas decorativas, y por suerte, ya les digo, nosotros en el mundo de las plantas decorativas ornamentales tenemos
poca cantidad de hongos preocupantes. Le llamo hongos preocupantes a hongos que nos pueden deteriorar muchísimo a la planta. Y pienso más que nada, quién se debe preocupar por los hongos de forma, vamos a decir, alarmante, es quien tiene, por ejemplo, una huerta, una quinta de producción, frutales en producción, que si uno deja que los hongos afecten una producción de huerta o de frutales, va a tener serios problemas en cuanto a su producción. En nuestro caso, el resumen sería el siguiente: nuestras plantas ornamentales tienen enfermedades debidas a hongos, pero que por lo general no son graves. Y encima, muchísimas plantas ornamentales, la gran mayoría, yo digo como más del 80%, no se agarran hongos o no se agarran hongos que les puedan complicar la vida. Entonces, las plantas conviven con hongos y nosotros de golpe no nos damos ni cuenta. Hongos importantes. Entonces, los hongos que vamos a ver ahora, por ejemplo, el torque, ese sí se los comento porque muchos de ustedes dicen tengo un duraznero apestado, es así, durazneros con torque. Aljabas, la famosa aljaba, se suele agarrar torque. Después los rosales con mancha negra es típico, o sea, el rosal es una de las plantas que se agarra más cosas a nivel de hongos. El famoso oidio, la roya es un hongo bien conocido y bien característico, y la famosa fumagina de los citrus, jazmines, y ahí van fotos de plantas bien apestadas, o sea, ya eso es cuando el hongo invadió bastante, pero por suerte es un hongo que es fácil de combatir. Y en la farmacia ustedes van a ir encontrando con qué productos se pueden combatir estos hongos según el hongo que sea. Entonces, bueno, hay que reconocer los hongos y a veces eso no es tarea tan sencilla, entonces yo les recomiendo a veces que vayan con una hoja o al vivero de confianza que tengan o a una agropecuaria donde haya alguien que los asesore bien sobre qué producto echar en función de qué hongo. Esto es, sobre todo si tienen plantas que se apestan, que ahora vamos a ver cuáles son. Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de los hongos. La prevención es fundamental. Ahora vamos a ver cómo. El riego en exceso es malo. La falta de ventilación también. Estoy pensando en plantas que, bueno, de golpe están en ciudad, en lugares muy encerrados, con muchos muros y donde no circula bien el aire. Una planta que está sufriendo por estar mal ubicada y encima a veces regada en exceso, o la planta puede estar en un envase muy pequeño y sufre un estrés y ahí es atacada por hongos. Lo más importante en el caso de los hongos es la prevención, es decir, ubicar bien las plantas, eso es básico. Plantas que suelen tener hongos con frecuencia: el duraznero, la aljaba que les dije, los malbones y geranios, oidio y roya, es muy común en ellos. Las plantas de huerta, ya les dije que es muy común. Los frutales, los jazmines y los citrus que son afectados por el hongo negro, la fumagina. Que por suerte, este hongo, más que atacar el hongo, vamos a atacar a quien provoca el hongo, que es la secreción de los insectos. Por ejemplo, mi jazmín tiene pulgones, el pulgón segrega una sustancia azucarada donde se desarrolla la fumagina. Combatiendo los insectos, la fumagina, vamos a ver que afloja y se termina yendo. Y una cosa importante, porque lo veo mucho en las preguntas de ustedes, no confundir cuando una planta está otoñando con una planta enferma. Una planta enferma es diferente a una planta que se viene deteriorando porque se viene el otoño. O sea, las hojas de la hortensia empiezan a quedar feas, las hojas de la coronita de novia empiezan a quedar feas como con hongos, y a veces realmente sí atacadas por hongos, pero yo no tengo que estarlas fumigando porque se van a caer esas hojas y
es natural que se caigan, debido a que se viene el otoño y la planta se comporta así. El tema es que yo no tengo que dejar que la planta tenga hongos cuando está en una época de crecimiento, por ejemplo, primavera, verano, comienzo de otoño. En ese caso sí tengo que preocuparme si la planta está con hongos de manera importante. Estoy hablando de manera importante, quiere decir que sí. No pretendan tener plantas perfectas que no tengan ni una manchita, que en general los hongos se ven como por manchas, ¿no? Pero, digo, tener sí las hojas bien, pero no alarmarse de porque una planta tiene alguna hoja mal. En el caso de los rosales, sí. En el caso de los rosales apenas, y en muchas plantas apenas vemos que una hoja está fea, es importante, no estoy hablando de plantas de interior, estoy hablando más que nada de plantas de exterior, y de hojas chicas, ¿no? Si ustedes tienen una planta que tiene solo 3 hojas y van y le arrancan una, bueno, cambiar esto. No confundir cuando una planta está otoñando con una planta enferma. En otoño las hojas de las plantas caducas se ponen feas antes de caer. No es que tengan hongos que debamos combatir, o sea, no se asusten del otoño. Hay plantas que, como la hortensia o la coronita de novia, las hojas se le ponen feas y es normal porque se viene el otoño. No tenemos necesidad de fumigar en esos casos. Algo muy importante, vamos a hablar ahora del calendario de poda de arbustos, y esto es fundamental tenerlo claro, porque aquí vamos a saber cuidar nuestras plantas y voy a aclarar unas cosas antes. Debido a la poda o mala poda, una planta por lo general no se muere, se le puede ver afectada su floración, su forma, pero no quiere decir que porque podemos mal vamos a matar una planta. Todas estas recomendaciones que yo doy de momentos de poda es para tener plantas saludables. Las podas no son siempre obligatorias, en ciertas plantas las recomiendo sí todos los años, en otras plantas no. Entonces vamos a ver ahora casi que categorías de plantas y cuándo se podan. Aquí está el calendario que vamos a ver por arriba, primero. Entonces, lo más importante son estos cartelitos anaranjados y negros que dicen en invierno, luego de la floración, luego de las heladas especiales. Son conjuntos de plantas que por suerte no es que tengo que acordarme planta por planta cuando la tengo que podar. Eso sí es interesante también. Pero las podas de arbustos en Uruguay yo las puedo dividir por grupos, aquellas que se podan en invierno, cuando están sin hojas, luego de la floración, luego de las heladas y especiales, ¿no? Entonces el mundo de las plantas en Uruguay podría catalogarse dentro de estos ítems y ya vamos a empezar con un ejemplo, el ejemplo de los mimos. ¿No? Los mimos o alteas, ¿no? Que se les dice que son los parientes de los hibiscos, ¿no? Acá lo ven en violeta, los mimos o alteas se podan cuando están sin hojas en pleno invierno, o sea, mes de junio, julio, esperamos que estén bien peladitos y ahí le podemos dar una poda. Tenemos un plazo largo que va desde mediados, vamos a decir, de junio, julio hasta el 15 de agosto, o sea, es importante no podar la planta cuando ya está brotando, ¿eh? Esperar a que la planta brote para podarla no es una buena idea, o sea que lo hago cuando la planta está bien dormida, en el caso de todas estas plantas que ustedes están viendo acá. El granadito de jardín, también preciosa planta, espero que pierda la hoja y lo podo. No es obligatorio, recuerdo, podar todos los años. En ciertos casos sí, por ejemplo, ahora que ven la rosa, la famosa rosa té que le decimos, o las rosas arbustivas, no estoy hablando de las rosas trepadoras. Las rosas trepadoras también les puedo dar una poda correctiva, ¿no? De volumen, pero en este caso yo le tengo que dar a la rosa una poda importante. A la rosa estoy hablando rosa típica
de té que tenemos en los jardines nuestros, que son por lo general rosas grandes, perfumadas o no. A esas rosas recomiendo que le den una poda anual y que se la den cuando la planta está sin hojas. Y la poda de rosas en lugares fríos es importante a veces hacerla sobre el mes de agosto, esperando que el frío, bueno, haya actuado más y no hacerla de golpe sobre junio, que en junio puede pasar que yo pode y viene un veranillo después sobre junio, julio y brota mi rosa y de vuelta le cae una helada arriba. Pero en nuestro clima tan variable que nunca sabemos bien cuando se van las heladas, nosotros recomendamos que se poden cuando están sin hojas, ya sea julio, agosto. El berberis, que es una planta espectacular de follaje bordó, que también pierde la hoja, que pincha, que tiene un color precioso que va al rayo del sol para quedar bien bordó, que es poco exigente, se pela en invierno. Las hortensias también, nosotros las podamos cuando están sin hojas, junio, julio, hasta el 15 de agosto, por esa fecha. La trompeta de fuego naranja, ¿no? Entonces acuérdense que hay un lote grande de plantas que se podan en invierno y que se dice que cuando están sin hojas porque son caducas. A eso le podríamos agregar los frutales comestibles, ¿no? Y más plantas que sabemos que pierden la hoja, tipo una glicina. Luego de la floración. Perfecto, una cantidad de plantas, y esto es muy importante. Sin ansiedad, ¿qué hago? Espero que la planta florezca y la podo enseguida que las flores se pusieron feas. Esto es muy importante si yo quiero que la planta florezca linda, porque es muy común que los jardineros, vamos a decir más bien cortapasto, que hagan, que no conocen todo esto, van y cortan la planta, la podan en el momento que está formando la flor, no se dan cuenta, y cuando va a florecer la planta florece mucho menos, y entonces le llama la atención, ¿por qué floreció poco? Bueno, porque se podó en mala época, había que esperar a que floreciera. Es el caso clarísimo del membrillo de jardín, de la angélica o weigelia, búsquenla en internet así por weigelia, la coronita de novia, la magnolia que en general no se poda, el ciruelo de jardín que se poda cada tanto, el jazmín amarillo, el jazmín de Hungría, el típico jazmín de Hungría. ¿Sí? Si ustedes lo podan en pleno invierno, acá está, se los pongo acá, el pleno jazmín de Hungría, si ustedes lo ponen en junio, julio, mismo principios de agosto, lo que van a provocar es que le sacan las flores que va a dar en el mes de agosto, a fines de agosto, comienzos de septiembre. O sea que esta planta, por eso está en este lote, hay que podarla después de su floración, ¿no? Como el jazmín amarillo, como el ciruelo de jardín, que no es un árbol, digamos, acuérdense, no lo tratamos como árbol comestible. Es verdad que el ciruelo de jardín que tiene hojas bordó es un ciruelo que da unas ciruelitas chicas, rojizas, comestibles, que se pueden comer perfectamente, que la gente a veces tiene miedo, pero no, se comen. Pero a mí lo que me importa no es la fruta, me importa la flor. Por lo tanto, yo quiero que florezca mucho. Para que florezca mucho, ¿qué hago? Lo dejo florecer, ¿no? Y después lo podo enseguida, estoy hablando del mes de septiembre. Y si un día pueden comprar un ciruelo de jardín, compren un ciruelo de jardín que tenga la floración que se dice doble. Son poquitos, pero hay. Entonces en los viveros por el mes de fines de agosto, septiembre, pidan el ciruelo de jardín de flor doble. La magnolia, esta es fantástica, no se suele podar, si la podan, pódenla después que dio la flor. La coronita de novia, también, si ustedes quieren que florezca espectacular, tienen que dejarla florecer y después la podan. La weigelia o angélica, el membrillo de jardín famoso, planta antigua, preciosa, ¿no? Y otras más. Luego de las heladas también tenemos otro momento importante de poda,
y son las podas ideales, por ejemplo, para los hibiscos. O sea, ¿qué pasa? Dejamos que el frío actúe sobre plantas que muchas de ellas son subtropicales, tropicales, como son los hibiscos, el jazmín del Paraguay, los farolitos, muchos jazmines trepadores, el malvavisco, el farolito chino. Son plantas, la duranta, la oreja de oso, son todas plantas que les gusta más bien el clima cálido, ¿no? Clima caluroso, y que sufren mucho con las heladas. Entonces, ¿qué hacemos? La helada quema la parte superior por lo general de la planta, esa parte quemada protege la parte más interior de follaje interior del arbusto, ¿eh? Y impide de que se siga quemando, vamos a decir. Entonces nosotros muy a menudo vemos cuando hay inviernos fríos las plantas quemadas la parte superior. ¿Qué hacemos cuando se van las heladas? Podamos todo eso que quedó medio seco, que quedó medio feo, y aprovechamos para darle forma a la planta. Y eso es común en los hibiscos, entonces acuérdense que cuanto más fría la zona, mejor podar respetando esto después de las heladas. Por ejemplo, en jardines donde no hay heladas, claro, no importa tanto si lo podás en pleno invierno al hibisco porque no van a haber heladas, ¿no? Lo importante es que les quede claro que no se podan las plantas en pleno verano, salvo alguna excepción, pero no se podan en esa época. Entonces, todos acá, este farolito chino que es hermoso, muy, muy aguerrido, que crece mucho, se poda después de los fríos. Son reglas generales, que está bueno respetarlas. Los jazmines trepadores, jazmín de leche, jazmín del país. La olea texana, yo prefiero súper resistente esta planta, pero prefiero también dejar que pasen los fríos y enseguida después la corto. Los jazmines vamos a hablar ahora arbustivos, el malvavisco que parece un hibisco que no se abre, linda planta, también lo puedo después que se quema bien, el teucrum, una planta gris muy interesante, el jazmín, los jazmines celestes que se dicen, plumbagos, también, y la famosa tibuchina, oreja de oso, ni que hablar, que es una planta bien tropical, o digamos subtropical, se deja que la queme bien el frío y luego la podo. Perfecto. Tienen todo este lote de plantas que va a ir creciendo todo este material, van a haber cada vez más plantas que iré agregando durante el curso. Plantas especiales, los jazmines arbustivos, los famosos jazmines del Cabo, de fin de año, y otros jazmines que son arbustivos y dan flores perfumadas más o menos grandes con respecto al jazmín del Cabo, y algunos que florecen varias veces en el año. Estas plantas se podan. Un momento ideal es el otoño, luego de que dieron las flores, las últimas flores, porque si son de varia floración, por lo general la última floración es en el otoño, y ahí aprovecho y recorto la planta. Los jazmines arbustivos casi nunca se les da una poda fuerte, ¿ah? Se les da una poda de mantenimiento liviana para que les entre de la copa, para que les entre más el sol. Si hay ramas muy horizontales también se retiran algunas, se les deja, se busca que les entre luz, que les entre sol. La lavanda, por ejemplo, es una planta, hay una regla que dice que no se poda nunca cuando la planta está en flor, pero resulta que esta lavanda está en flor todo el año. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de podarla para darle forma y para que no se les deteriore la planta. Si yo tengo una lavanda, recomiendo que después del segundo año, aunque esté preciosa, llena de flores, ustedes le den una poda, porque si no, se va a ir de tamaño, va a quedar muy grandecita, va a quedar muy troncuda y va a quedar fea, y se va a empezar a desarmar con los vientos y las lluvias en invierno. Entonces, pódenla sin miedo, pero pódenla cuando responde a la poda, cuando vuelve a crecer, que es de octubre a marzo, haciéndole una poda relativamente fuerte. Fuerte quiere decir que le saco un tercio o hasta la mitad, o dejo solo un tercio según la planta, y eso son podas relativamente fuertes. Recomendaciones de podas: evitar podar fuerte en verano,
evitar cuando la planta tiene flores. ¿Tá? Al podar las rosas, sellar los cortes de más de 3 milímetros con un producto sellador que se compra en viveros y agropecuarias. Cuando un arbusto tiene 2 o más ramas paralelas y de tamaños similares, dejarla más nueva y cortar la otra. Las gramíneas y las herbáceas perennes, como las colitas de zorro, esas lindas, se podan después de las heladas fuertemente, en eso tenemos videos para mostrarles. Los frutales comestibles se podan cuando están sin hojas. Fumigar las plantas caducas, en particular frutales, con caldo bordelés para combatir hongos y bacterias. Eso es interesante. Muy bien. Y sacarse el miedo a podar. O sea, no hay que tener miedo a podar. No es obligatorio podar todas las plantas, así nomás todos los años, sino que sí se pueden hacer una serie de correcciones y cada tanto una poda más importante, pero respetar estas épocas para hacer podas relativamente fuertes ayuda a tener plantas más saludables. Vamos a divertirnos ahora con el estudio de canteros en la Rambla de Punta del Este. Vamos a analizarlos según los principios de diseño estudiados en clase. Bueno, nosotros vamos a hacer un trabajito aplicando conocimientos que vimos en el curso y vamos a hablar de las rocallas de Punta del Este porque, bueno, son lindas y encima lindas. Yo no me gusta poner adjetivos, digamos, son interesantes a nivel didáctico. Entonces sacamos una cantidad de lecciones que les pueden servir a ustedes cuando quieran decorar algo y tener en cuenta distintos criterios. Entonces nos hacemos un paseo el día de hoy, nos vamos a la Rambla de Punta del Este en algún enero de algún año pasado. Es lo que yo suelo hacer y les recomiendo, si no les gusta ir a Punta del Este, por ejemplo, porque hay mucha gente que me dice, hay mucho ruido, mucha cosa, no sé qué. Bueno, a mí tampoco me gusta el ruido, me gusta la tranquilidad, pero me voy a la Rambla un día y me pongo a caminar y miro lo que hay y me encanta, saco fotos, saco ideas, etcétera. Todos los trabajos que vamos a ver acá son de la Rambla y de esa zona, no son míos, simplemente los hicieron determinados decoradores de jardines de esa zona, supongo, y que trabajan por ahí, y me parece interesante compartirlos con ustedes y hacer un aporte para aprender, ¿no? Esa es la idea de este material. Entonces, estoy tratando de pasar de diapo, ahí va. Bien, entrada de edificio, ¿tá? Y miren que me costó darme cuenta qué planta era la primera. Ustedes, al principio yo pensé que eran los copetes, tajetes, copetes, anaranjaditos, y resulta que es la flor de papel, la famosa flor de papel que había en los jardines de las abuelas, los jardines de antes, la cinia, o sea, flor de papel o cinia es lo mismo, pero bajita, bajita y bien linda. Llama la atención el estado bueno de, en general, esos canteros que reciben mucho sol y mucho viento, pero acuérdense, estos lugares por lo general tienen cuidado, ni que hablar que visita una vez por semana del jardinero y riego automático, ¿no? Buena tierra preparada, quiere decir que una buena tierra suelta con abono natural, además de los fertilizantes químicos que les echan y además del riego que reciben. Piensen que en esta zona tiene que haber dos riegos por día casi siempre, porque uno no da abasto debido a la deshidratación. Entonces, aquí se riega de mañana, ¿tá? Temprano o en la noche, y después también en la tarde se ayuda con otro riego, o sea, uno o dos sí o sí. Entonces, una cantidad de plantas para que vean que quiero volver a esto, que son los principios de diseño que estuvimos hablando para canteros, y acá en particular vamos a hablar de canteros de un estilo, canteros que se dicen rocalla, cantero rocalla, cuyo tema es la flor de estación. No son canteros de rocalla, vamos a decir, de arbustos, no,
son canteros de rocalla de flores de estación, lo que implica que están lindos en determinada estación. Y si, por ejemplo, yo quiero hacer esto ahora, podría hacerlo con otras flores de estación, con los famosos pensamientos, o capaz que con alguna prímula alta, o capaz que, si tengo para gastar bastante, con alguna violeta de los Alpes. ¿Ah? Basta pasearse por la Rambla, dentro de un mes, por la Rambla de Pocitos, a la altura del Club Banco República, de los edificios que están digamos, de ese lugar de Buxareo hacia el este. ¿Ah? Ahí se ven varios edificios, frentes de edificios con plantas para esta época que hay ahora en otoño-invierno, hay mucha menos opción que en la primavera-verano, ¿no? Todas estas flores que vamos a ver son de primavera, verano, principios de otoño o mediados. Ahora ustedes van a Punta del Este el mes que viene y no encuentran, yo creo que nada, en algunos pensamientos, pero en otros canteros los dejan vacíos directamente. ¿Ah? Acuérdense, les puse nombres de plantas para que tomen ideas. La salvia farinácea divina, pero de estación, ¿ah? Y de una altura de unos 40 centímetros. Entonces, es una planta que admite tener cosas más bajas adelante. ¿Ah? Entonces, la piedra, preciosa piedra, esa piedra no se consigue en cualquier lado. Esa piedra viene por lo general de cerros de minas y se encuentra, por las dudas, si quieren anotar, en Rufo. Lo van a tener en la lista de lugares para conseguir cosas. Se llama eh, piedra bocha, le dicen, piedra de cerro, de Rufo Camino Carrasco. ¿Ah? Ahí que consiguen mucha piedra, piedra gris. Ana ayer me decía que había una piedra partida negra, increíble. ¿No? Bien, entonces, cuál es la forma de trabajar acá? Bueno, hacer escaleras. ¿Por qué? Porque estos lugares son lugares desnivelados. Acuérdense que Punta del Este tiene la característica de tener los médanos, que quedan todavía. Después de los médanos, mismo sobre médanos, se construyó y se jugó manteniendo, digamos, grandes ondas que simulan las olas, grandes ondas que simulan los médanos. Entonces, por eso ustedes tienen en algunos lugares, como por ejemplo yendo a la Barra, tienen todo un juego con las dunas verdes, ¿no? Que se les puso césped y quedaron como grandes médanos verdes, y entre el médano de la playa, la avenida, y después vienen los médanos esos verdes, todos jugando con las ondas y las formas, además de disimular a veces un poco las casas. Pero ¿qué pasa? Entre la Rambla y los edificios también hay altura. Los edificios están hechos a cierta altura, entonces hay grandes espacios desnivelados que, claro, es un tema. ¿Qué hago en un espacio desnivelado? ¿Cómo hago para que no se me barra la tierra? Entonces, varias opciones. En otros lugares podrían jugar con palos de madera, ¿tá? En otros lugares, y acá se optó por la famosa rocalla de Punta del Este, que son piedras, piedras dispuestas de cierta forma. Vieron que no hay líneas rectas. ¿Tá? Las líneas rectas están dadas por los edificios y las calles y las veredas, que son hiper rígidas. Entonces, ¿cómo se rompe esa rigidez? Miren acá, les sigo con el rojo, el puntero rojo, las formas, líneas. ¿Se acuerdan que hablamos de las líneas? Para el ojo humano son importantes, y son todas líneas curvas. O sea, la regla en Punta del Este es que mi rocalla juega con líneas que rompen la rigidez de los edificios, de las calles. ¿Ah? Entonces ahí hay una especie de mensaje que bueno, es jugar con el diseño y no repetir, en este caso, romper lo que es la rigidez de ciertas formas. Y acá con las plantas le doy una forma más libre, y con las rocas, ni que hablar. Es sencillo, ¿saben qué se hace? Se hacen sectores, se hacen ollas que se dicen, de rocas, que sujetan la tierra, como si fueran las escaleras de los incas, pero en vez de hacerlas en línea recta para cultivar, se están haciendo yo ya me imagino una huerta ahí, pero bueno, no es el lugar, pero se puede hacer, porque hablando de plantas de producción, ¿por qué no? Podía haber un sector gris
¿Saben de qué? Por ejemplo, si uno quiere hacer un sector gris, perfectamente yo lo hago a veces en canteros, quiero un sector gris, ¡pum! Le pongo orégano, grisáceo, ¿verdad? Un verde grisáceo, tomillo, y, y agarro y pongo 10 tomillos y bueno, además de tener tomillo para sacar, le estoy dando un color especial. Acá no sirve para nada poner tomillo ni nada de eso porque lo que interesa es la vista y no andar tocando las plantas, pero en su casa perfectamente ustedes pueden mezclar florales de estación con plantas aromáticas, sumamente recomendable, ¿no? Bien, y después, ¿qué se hace? Se juega con las piedras, ¿ah? Y se hacen sectores, y cada sector, por lo general, este sector, por ejemplo, se pone un solo tipo de planta y un solo color. Esa es la regla. Hago un sector de piedras y ese sector de piedras, ¡pum! Un gran manchón que le pongo un color que contraste con el de al lado, por lo general. Este contrasta con el blanquito, acá marqué una línea, ¿no? Con alisos, famoso aliso blanco, la flor de miel, todavía están lindos, porque no ha hecho frío. Y como planta menos conocida, el ageratum. Acá, para comprar ageratum tienen que ir a un vivero bastante bien surtido. Es una planta interesante, no es de las más resistentes, pero bien regada como está acá y eso funciona, al sol y bien regada. Vieron que todo esto es sol rabioso, viento, pero bien regado. Después manchones, contrastan el blanco de la petunia con el copete. Después ven que se repiten todas las flores que pueden existir en un vivero, digamos. Hay 12 flores acá de estación, petunias, alisos, ageratum, copetes, atrás salvia farinácea de nuevo. Entonces, les explico, esto no es un recurso, no es un recurso difícil, es armo sectores, armo lugares donde sujeto la tierra y después lo sustituyo por manchones de color de flores de estación y se acabó el tema. Puede ser más lindo, más feo, pero siempre va a quedar impactante y nadie les va a decir nada de que quedó feo. Le van a decir, ¡oh, qué lindo, qué cantidad de color! Así nomás es lo que pasa. Yo me imagino, por ejemplo, que estuvimos viendo Grisel los canteros en tu casa, dónde podían ir algún cantero, y no sé si me imagino una rocalla allá, pero como el lugar es inclinado, no estaría mal de golpe sujetar distintos niveles de tierra con alguna rocalla, pero, por ejemplo, si yo quiero armar una rocalla en una casa como la tuya, no la hago con flores de estación, la hago con una cantidad de plantas que queden durante el año y me juego más a plantas de hoja, arbustos, arbustos que no pierdan la hoja, arbustos como el Pittosporum enano, por ejemplo, los boj. Vieron que acá no hay un solo boj. Resulta que si yo pongo boj acá, puedo hacer cosas interesantes, pero no de colorinche, no de color. El boj me apaga, el boj me va a producir, van a ver ahora algunos efectos como van a ver en algunas imágenes, ¿no? Voy a bajar un poquito la persiana porque impresionante el sol que tengo. Esperen un segundito. Parece mentira que tenga que bajar la persiana, pero bueno, el solazo que hay ahí justo da, mi ventana da para el norte, entonces es donde el sol está en este momento dando más. Entonces, el mismo criterio. Vieron que las piedras se trata de que queden como metidas en el césped, las de abajo, y medio naturales. No es nada sencillo que yo les explique acá, a este nivel, que más de uno le gustaría agarrar y pintar esas piedras de blanco. Vos te reís, Natalia, pero sí, más de uno vendría y las pinta de blanco. Y queda contentísimo. ¿Y yo qué le digo? ¿Qué le puedo decir? No le puedo decir mucha cosa, le tengo que tratar de explicar por qué. Es como explicarle a alguien, a ver, usted se pone en un vestido y yo voy y les digo que no me gusta. Está bravo y ustedes están recopadas con lo que hicieron. Tengo que argumentar. Entonces, para argumentar, sí, hay que usar una serie de palabras y decir que, ¿qué se trató de hacer con las rocas esas? Que son rocas sumamente naturales. Se trató de que quedaran, son rocas que tienen musgo, son rocas que tienen, bueno, me puedo pasar 15 minutos hablando
si empezamos por lo de la energía, ni que hablar, porque estas piedras tienen millones de años, y la energía que pueden tener para la gente que cree en todo eso es impresionante. ¿Tá? Entonces, que vos las pintes de blanco, esas plantas con energía, no sé, le estoy tirando argumentos. Argumentos de que esta planta, de esta roca es sumamente natural. Evidentemente los edificios no tienen nada natural, pero no importa, el sector este de decoración trata justamente de ser algo natural, de estar como ahí integrado, te tiene que dar la sensación de que como que la roca estaba ahí, ¿ah? Que nació ahí esa roca. Esa es la sensación que tiene que dar. Entonces, por eso queda medio disimulada, ¿ah? Y sumamente decorativa. Si vos la pintás de blanco, lo que vas a lograr que en vez de disimular, llame más la atención. Y va a quedar como algo artificial en ese lugar. ¿Tá? O sea, una gran discusión podemos hacer sobre todo esto. Simplemente yo les explico que es una piedra muy bonita y es una piedra que se nota que pasó el tiempo, es una piedra con musgo adherido, es una cosa muy interesante. Los copetones, en vez del copete chico, este es el copetón grande que cuando se moja sufre más. ¿Tá? Pero acá tienen muy buenos resultados. Cada vez que se van secando los copetones, sáquenlos o rómpanlos para que caigan semillas en el cantero. ¿Tá? El aliso vieron que se usa mucho marcando el roca y aliso. ¿Tá? Se podría hacer un manchón todo blanco de aliso. ¿Tá? Miren qué lindo este, qué interesante. El uso de las gramíneas, el uso del penicetum es excelente en la costa por el viento. Vive bailando, vive moviéndose. Sol, ¿tá? Viento y un poco de agua. No mucha, en pleno verano sí. Cuando el verano viene durísimo es que las gramíneas sufren. Y petunias adelante. ¿Saben qué? Yo me imaginaba de la clase pasada que yo les mostré unas decoraciones en Kutza y les hablé de las estipas. Por ejemplo, yo me imagino una opción, en vez de floral de estación, podemos poner todo adelante de la otra gramínea, de la alta, poner estipas adelante y quedan muy elegantes. Claro, no es el mismo efecto de color. ¿Eh? El color este es muy difícil, este juego de franjas es muy difícil de simular con otras cosas que no sean florales de estación, ¿no? Pero me gustó el juego de el blanco, ese azul especial y atrás las gramíneas. En el medio, acá ven una planta herbácea perenne, cambia el criterio. Todo acá, flores de estación, y en el medio un gran manchón, como si fuera agua, un gran manchón de senecio. ¿Ah? Esa planta, por ejemplo, si está en su jardín, no tienen por qué tirarla. Por ejemplo, los corales los tendrían que tirar por el mes de mayo. Perdón, los copetes. Los corales capaz que también, pero el senecio quedaría en este cantero. ¿Ah? Lo podan y ya está. Lo dejan feo en invierno y después le dan una buena poda cuando salen del invierno. Acá van a ver una serie de plantas. Todo esto tiene nombre. Esta me encanta, se las nombro porque es una herbácea perenne. Estoy preparando la lista de herbáceas perennes para que sepan que las herbáceas perennes se diferencian. Esta penta se diferencia de este copete porque este copete se muere en la estación y esta penta puede durar años. ¿Ven? La penta la recomiendo súper para jardines tipo el de Mabel, jardines que son protegidos. Es grande, pero son los jardines que no tienen helada, pasa que esta planta sigue viviendo tranquilamente. La deteriora el invierno, la podan después del invierno y renueva. Y encima se hacen gajos, es una planta muy interesante. Y existe también en rosado, ahora la vamos a ver más adelante. Linda combinación, la santolina, ¿tá? Que esto podemos considerar que es una herbácea perenne o mismo un arbustito, pero bueno. ¿Qué pasa? No muere, la santolina esta puede estar años acá. Si la trabajamos bien con poda, como si fuera una lavanda, la podamos en época de crecimiento, no se despatarra, no crece mucho para arriba. Yo no la dejo florecer porque da flores amarillas, pero las flores amarillas le sacan fuerza al follaje, pero si no queda toda una cosa amarilla. Y alrededor, claro, contrastan que ponen flor de azúcar y la santolina. Queda muy bien la santolina con la flor de azúcar
por lo general rosada o roja. Y la santolina es una aromática impresionante. ¿Vieron la penta rosada? ¿No? Es esta, la misma que la roja, ¿no? Y anda muy bien la penta en maceta. Macetas grandes, le gusta mucho, ¿no? Y acá me llamó la atención en este cantero, ¿tá? Si yo les digo que estos son alegrías, ustedes me dicen, ah, pero ¿cómo puede ser alegrías al rayo del sol? Acuérdense que las alegrías son famosas porque es la planta que le gusta la luz, pero no quiere el sol fuerte. No es que sean de sombra las alegrías son de lugares sin sol fuerte, esa es la definición. Y esto no son alegrías, esto parecen alegrías, son las vincas, B corta, ¿tá? A ver si lo tengo escrito por acá, aquí, ¿tá? Tienen el nombre, abajo, a la izquierda, vinca. La vinca parece la alegría, tiene el centrito como blanco, pero tolera el sol, ¿tá? La alegría tolera el sol. Y vieron que a la espalda de estos canteros, ¿qué viene? Los arbustos, que no pierden la hoja, están en la espalda de las flores de estación. Y estos están siempre. Ustedes van a Punta del Este en invierno y se encuentran con todos estos arbustos que forman la estructura. ¿Eh? Yo les digo, un ejercicio interesante sería, bueno, me pasa que con los clientes yo tengo que resolver cosas así. Me dicen, sí, yo quiero un poco de color, ok, porque bueno, vamos a tener que después gastar en flores, quiero color de flores, y después cambiaremos las flores de una estación a otra, pero quiero la mitad de mi cantero que yo no lo tenga que renovar. Entonces ahí yo tengo que usar un poco la cabeza para decir qué planta le ponemos que esté linda, que forme la estructura del cantero, que durante el año esté siempre parecida. Entonces acá vienen estos, las abelias acá atrás, ¿tá? Los rafiolepis, ¿tá? Después boj, plantas que pueden estructurar acá. Y bueno, y aplicamos lo mismo, no puedo poner un solo boj, salvo que ponga un solo boj que sea un boj muy especial como para llamar la atención, pero si no, pongo un conjunto de boj. ¿Ah? Los agrupo, algo capaz que una línea, luego se ve. ¿Ah? Ven acá, los arbustos que van a quedar todo el año, es toda la espalda, ni que hablar, este otro también. Rafiolepis, que me llevé la sorpresa de ir ahí a lo de Grisel, y de las pocas plantas que hay en torno a la casa, hay uno de estos. ¿Ven esta planta que parece una tortuga redonda? Resulta que en la casa de ella hay uno con el tronco flaco alto y con un gorrito acá arriba. Cuando ves esta planta con un tronco y un gorrito arriba es porque esa planta tiene 60 años. Fue creciendo, creciendo y se, se le fueron podando las ramas de abajo y se transformó un arbusto en arbolito. Pero eso fue el ser humano que lo transformó. Y ver este arbusto que es re lento, verlo grande como de 2 metros y pico, es porque pasó el tiempo. ¿Eh? Ahí hay que tenerle, yo le tengo un respeto a las plantas viejas impresionante, ¿no? Bien. El famoso Bulbine que estuvimos hablando nosotros, pobre Bulbine, acá cerca de todo esto tan colorido, pierde protagonismo, pero qué gran ventaja tiene el Bulbine, que cuando yo tengo que tirar todo esto, el Bulbine no lo tengo que tirar y puede estar años ahí, y lo único que hago es, como me van a ver, dividirlo y generar más plantas, nada más. Pero no desaparece de este cantero. Si quiero dejarlo, lo puedo dejar. En el invierno quedará un poquito feo sin flores, pero lo bueno que tiene es que no muere, el Bulbine. ¿Eh? Después le agrego unos nombres más de plantas. Miren, había como un colado acá, que no se suele usar mucho en nuestras decoraciones, pero sí en Europa se ve mucho el malbón hiedra en los canteros. Un malbón hiedra especial. Piensen que los viveros de Maldonado a veces tienen semillas que no aparecen después en Montevideo. Y bueno, se usan mucho en el este. Este malbón hiedra, si ven, es el malbón que cuelga, malbón hiedra. Precioso, muy interesante. ¿Tá? Se ve mucho en las revistas europeas. ¿Tá? Los famosos corales rojos. Si ustedes miran este material, tienen los nombres de todas las plantas en distintos canteros. Yo podría ponerles un ejercicio y decirles, miren, en vez de, quiero todo este cantero igualito, pero en vez de esto, de flores que tenga gramíneas.
Entonces ustedes en las 15 gramíneas que se usan en el Uruguay, más o menos para decorar, tendrían que elegir y ubicarlas simplemente según su tamaño. Las más chiquitas adelante y van subiendo para acá. Y capaz que atrás del todo agarran y me dicen, acá atrás del todo este cantero voy y pongo la cola de zorro nuestra, la grande, acá atrás, ¿por qué no? ¿No? Y adelante voy bajando. Quedaría un cantero totalmente distinto, distinto criterio, sería de gramíneas. ¿No? ¿Por qué no de rosas? En invierno queda todo pelado, pero no importa. Y acá para mostrarles que se usó una planta que se llama verbena, que ahí le tengo que poner el nombre, la salvia farinácea, y atrás lo que ven sobresaliendo, que quedó medio raro, son las espadas o formio se llaman, espada, formio, bordó, y le agregamos otro nombre más que es enano, porque existe esta planta en grande, que podía haberse usado, pero quedaba muy grande acá, y se jugaron a poner esta, y les quedó media entreverada con las salvias porque compitieron por altura. Pero son las espadas bordó enanas, ¿tá? Que existen, ¿eh? Acuérdense. Miren, ahí están. Son interesantes. Me gustó mucho la mezcla esta. Bueno, entonces, a nivel de canteros tipo rocalla, ¿tá? Porque después hay canteros de distinto tipo, para lugares con desnivel, la piedra se usa para decorar y para sujetar la tierra, ¿tá? La piedra se compra en lugares especializados, ¿tá? Las piedras se forman sectores, forman grupos, forman manchones, las piedras se dejan o no a la vista, ¿tá? Quedan lindas a la vista un poquito, y se tratan de disimular para formar como una especie de ambiente natural, ¿tá? Y las rocallas pueden catalogarse de distintas maneras. Estas son, ya tienen casi que una patente, rocalla de Punta del Este de Flores, así nomás se podría decir que existe la categoría. Y gramíneas, o sea, podría haber una rocalla de gramíneas, podría haber una rocalla de arbustos persistentes, podría haber una rocalla que el fundamento importante son las rosas, ¿tá? Entonces esa rocalla estaría impresionante en el mes de noviembre, pero ustedes me van a decir, ¿para qué si la gente no va en noviembre a Punta del Este? ¿Ah? O sea, entonces ahí ya no me sirve. Por eso las rocallas son de flores de estación, porque revientan en la época que la gente puede ir a esos lugares, ¿no? O sea, fines de diciembre, enero y algo de febrero. Bien, me voy, acá tienen la cantidad de preguntas, ¿no?, de esta clase. Combatir el hongo llamado fumagina, ¿cómo se hace? ¿Cuándo conviene podar el ciruelo jardín? ¿Todo se poda en invierno? Eso nos da para hablar un rato después con Grisel, ¿no? Porque había una creencia de que casi todo se poda en invierno, pero no, ya ven que no. Mencione 3 plantas que se podan en invierno, cuándo podar el jazmín celeste o plumbago, ¿no? O sea, leyendo el material pueden contestar estas preguntas.